¿Se acuerdan? Estaban por allá, qué sé yo, no me acuerdo. Estructura de lípidos era el tema, ¿sí? Y presentamos a los esteroides. ¿Se acuerdan? Que tenían como característica el ciclopentano con hidrogenantreno, y acá está la molécula de colesterol, ¿sí? El colesterol tiene 27 carbonos, ¿sí? Tiene una función oxidrilo ya varias veces comentada, ¿sí? Esto es lo que le da polaridad o carácter anfipático, aunque sea pequeño, pero le da carácter, y es a partir de este oxidrilo en esta posición que el colesterol libre se ubica en las membranas, de manera de esta parte estar, diríamos, sobre la capa más expuesta hacia el agua y todo el masacote de carbonos y hidrógenos metido adentro. Este es el oxidrilo que se esterifica para formar colesterol esterificado, ¿sí? O sea que este es el punto donde ocurre la reacción de esterificación a través de la lecitina colesterol acetiltransferasa, de la LCAR o de la CAR. Bien. Después tiene este doble enlace, ¿sí? También característico. Tiene un par de grupos metilo, pero fíjense que descontando esto, todo lo demás que vemos acá son carbonos e hidrógenos, ¿sí? Carbonos e hidrógenos. Y todos estos carbonos e hidrógenos derivan de esta molécula, que es acetato. El acetato en su forma activa en las células, ¿qué es? No. ¿Quién dijo? No, grupos cetónicos no. Grupos cetónicos es un derivado. Acetil-CoA, ¿sí? O sea, la forma activa del acetato es agregada a la coenzima acetil-CoA. O sea que, ¿cuál es el sustrato para la síntesis de colesterol? Acetil-CoA. ¿Qué más necesito? Nada más, acetil-CoA. Los 27 carbonos, ¿sí? Derivan del acetil-CoA. Y acá, no sé si se logra ver allá, hay carbonos que están en verde y carbonos que están en rojo, ¿sí? Porque en realidad lo que está marcando es, fíjense, que el acetato acá también está con un verde y rojo, cada uno de dónde viene, ¿sí? Eso es muy interesante. Obviamente necesito las enzimas, todo eso, pero nada más que acetil-CoA. Aprendemos un nuevo destino metabólico del acetil-CoA, ¿no? Cuerpos cetónicos, ácidos grasos, colesterol, ¿sí? Perfecto. Les voy a mostrar un poco cómo es la vía. Una cosa, para cuando vayan a leer en estos 15 minutos de mañana, ¿no? Síntesis de colesterol nosotros lo vamos a dividir, si ustedes quieren, en 3 etapas. La primera etapa es la etapa que más vamos a, entre comillas, desmenuzar, porque ahí está la enzima clave. O sea que vamos a hablar sobre todo de la enzima clave. La segunda etapa y la tercera etapa yo se las muestro por mostrarlas, para que vean cómo transcurren. No son etapas que vamos a estudiar en profundidad, ¿sí? Así que tampoco las tachen así como así, pero las pueden marcar con lápiz. A ver, en la primera etapa lo que sucede es algo que en realidad lo conocemos, que es, fíjense, dos moléculas de acetil-CoA forman acetoacetil-CoA. Una nueva molécula de acetil-CoA forma un intermediario que se llama hidroximetilglutaril-CoA. ¿Dónde lo vimos? Cuerpos cetónicos. La gran diferencia es que esto no ocurre en la mitocondria, sino que ocurre en el citoplasma. Por lo tanto, si ocurre en el citoplasma, la síntesis de colesterol va a estar asociada a que estos acetil-CoA sean transferidos desde la mitocondria hacia el citoplasma. En el hígado, ¿sí? En el hígado, esa situación es una situación de saciedad. O sea que a la par que los acetil-CoA van siendo transferidos a través del lance del citrato para formar ácidos grasos, también esos acetil-CoA pueden ser destinados a la síntesis de colesterol. Y entonces, los triglicéridos y ese colesterol van a ser empaquetados en VLDL que van a salir del hígado. ¿Se entiende? Hidroximetilglutaril-CoA. Acá viene la gran diferencia con los cuerpos cetónicos en esta primera etapa. Y vamos a ponerlo acá. Lo tenemos acá, ¿sí? Hidroximetilglutaril-CoA, en vez de ser transformado en acetoacetato a través de una liasa, ¿se acuerdan? De expresión exclusiva hepática, es tomado por la hidroximetilglutaril-CoA reductasa.
una enzima que utiliza ¿qué cosa? NADPH, proveniente de la vía de las pentosas, de la enzima málica, ¿sí? Para formar este producto, podríamos decir el producto de esta primera etapa que se llama ácido mevalónico, mevalonato. Fíjense que en esta reacción, una reacción muy irreversible, encontramos a la enzima clave de la síntesis de colesterol. Ahí es donde se regula la síntesis de colesterol, en la hidroximetilglutarín-CoA reductasa. ¿Sí? Y obviamente, como la síntesis de colesterol es una vía que tiene que ser controlada en forma fina, recuerden que las células también tienen la capacidad de poder tomar colesterol de afuera de la célula, o sea que el colesterol no se almacena, entonces tiene que estar muy regulada. Vamos a ver que son mecanismos alostéricos, covalentes, genéticos que la van a regular. ¿Sí? Cuanto más mecanismos hablan de mayor necesidad de control. ¿Sí? Entonces, esta primera etapa es importante por la enzima. Yo sigo con la vida, después volvemos a... Y ahora, en esta segunda etapa, y ahora sí, si quieren, dejen el lápiz, la virome, ¿sí? Fíjense lo que va ocurriendo. Este mevalonato se transforma en esta estructura, ¿sí? Que es un isopreno. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que es un isopreno? No. Los isoprenos son las unidades básicas de los terpenos, que eran lípidos. ¿Sí? Un isopreno es una estructura de 5 carbonos. ¿Sí? Lo que es muy importante en esto es, primero que se forma un isopreno de 5 carbonos. Y después, fíjense qué ocurrió. Consumo de, acá, consumo de ATP. ¿Sí? Antes habíamos visto que se consumía NADPH. ¿Sí? 2 NADPH por cada hidroximetilglutarín-CoA. No voy a hacer un balance energético así generalizado, no puntual. ¿Sí? ATP, ¿sí? Para formar este isopreno. Y fíjense que, acá lo tengo, ahí está el isopreno, fíjense que lo habíamos visto. Hay 2 isómeros de estos isoprenos. Fíjense que tienen estos isoprenos. ¿Cómo se llama este grupo? Pirofosfato. El pirofosfato. ¿Saben para qué sirve el pirofosfato en una molécula? Sirve como fuente de energía. ¿Por qué? Porque lo que puedo hacer es, cuando se rompe esta unión, esa energía puede ser utilizada para formar, por ejemplo, un enlace. Algo así como, en vez de utilizar el ATP a través de una reacción acoplada, el compuesto trae su mochila energética. Nada más que eso. ¿Sí? Entonces acá están las 2 estructuras, en realidad son isómeros, que se forman en esta etapa de la síntesis de colesterol. Entonces, ¿qué ocurre en esta segunda etapa a partir de los isoprenos? Se empiezan a juntar los isoprenos. ¿Sí? 2 moléculas de 5 carbonos forman una molécula de 10, que sigue siendo un terpeno. Se llama geranil pirofosfato. ¿Dónde hay geranil? En los geranios, exactamente. ¿Sí? Son terpenos característicos de los geranios. Esta molécula de 10 se une a una nueva molécula de 5, ¿sí? Para formar una de 15. ¿Sí? ¿Ven cómo se van uniendo los terpenos estos isoprenos? De a 5. Fíjense que interesante que en esta vía de la síntesis de colesterol, que nosotros obviamente no vamos a estudiar para este lado, pero fíjense que a partir de este compuesto, este intermediario, aparecen, ¿sí? Algunos nombres no conocidos, pero aparece uno por lo menos conocido. ¿Cuál es? La coenzima Q. La coenzima Q se sintetiza a partir del intermediario este de la síntesis de colesterol, y hay otros. O sea que este es un punto importante de desvío, ¿no? Hacia otras rutas metabólicas que nosotros no estudiamos. Esta molécula de 15 se junta con otra molécula de 15 idéntica para formar una molécula de 30. Esta molécula de 30 se llama escualeno. 30. Y si esta molécula lineal, ¿ustedes vieron la estructura de la vitamina A? ¿Alguna vez la mostraron? Es bastante parecida, ¿sí? Porque son los terpenos. A partir de esto
por ejemplo, una las liposolubles, ¿no? Claro, Vitamina A, se puede tomar exactamente. Fíjense que si yo a esta molécula lineal la acomodo sin unir nada, fíjense qué puedo hacer. Acá aparece un ciclo, otro ciclo, otro ciclo, acá un ciclo rentable y una cadena. ¿Sí? Tiene una reminiscencia a lo que teóricamente va a ser el colesterol. Acá sería algo así como la segunda etapa, ¿no? Esta segunda etapa es la formación de distintos escualinos. ¿Qué es remarcable de esta segunda etapa? Primero, fíjense, consumo de energía, ATP. Consumo de NADPH de la primera etapa, inclusive de esta etapa también, acá hay un pH. ¿Sí? Entonces, cuando uno empieza a hacer el balance energético, fíjense que por cada isopreno que se está formando, ¿sí? Por cada isopreno, necesitamos 2 NADPH, necesitamos 2 ATPs, y en realidad ¿cuántos isoprenos fueron? 1, 2, 3, ¿sí? Para formar este, más otros son 6. Cuando uno empieza a multiplicar, la síntesis de colesterol claramente es un proceso de alto consumo, no solamente de NADPH, sino también de energía. Por eso es una vía que tiene que estar tan controlada, porque si está entrando de afuera, más vale que frenen esto, porque si no produce un consumo desmedido de energía. Y en la tercera etapa, que es la etapa que menos pelota le vamos a dar, ¿sí? Lo que va a ocurrir es, nada, lo que les decía, esta molécula abierta tiene que cerrarse, cambiar, ¿sí? Que ocurran muchas reacciones químicas hasta que se forme ¿qué cosa? La estructura del colesterol. Que son todas estas. Son 19 reacciones que se necesitan para poder generar a partir de esa molécula lineal el colesterol. ¿Sí? No las tienen que estudiar. Pueden hacer una monografía si quieren, pero no. ¿Sí? Pero lo que sí uno mirando las 19 reacciones puede observar, fíjense, no sé si se logran ver, pero yo lo digo, NADPH, 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 oxígeno, oxígeno, oxígeno. ¿Sí? Es una vía fuertemente, ¿sí? Del consumo de NADPH, razón por la cual también tiene que ser controlada. ¿Sí? ¿Entienden? Es por eso que todos aquellos tejidos que sintetizan colesterol, porque muchos lo toman directamente, pero aquellos que el colesterol es un producto a partir del cual fabrican productos especializados, van a tener que tener, además de un buen aporte de colesterol, van a tener que tener una gran capacidad para producir el NADPH necesario para poder hacer colesterol. ¿Sí? O sea que en gónadas, en corteza suprarrenal, en el hígado, tiene que haber una fuerte vía de las pentosas, ¿sí? Para que pueda ocurrir este fenómeno. ¿Sí? ¿Qué tejidos sintetizan colesterol? Y en realidad todos los tejidos sintetizan colesterol. Lo que pasa es que como el mecanismo puede ser controlado a través del ingreso desde afuera o la síntesis propiamente dicha está muy representada en aquellos tejidos en donde el colesterol tiene funciones especializadas, no funciones generalizadas. Entonces vas a encontrar en corteza suprarrenal para las hormonas esteroides, en gónadas para las hormonas esteroides, en el hígado porque sintetiza para darlo a través de las VLDL. ¿Sí? Ahí es donde uno encuentra. ¿Sí? Ah, sí, pará. Bueno, andá levantándote y te vas, y yo te lo voy dando en el camino, así tenemos problemas. ¿Sí va? A ver. Yo esto se lo voy a pasar, ¿sí? Se lo voy a pasar. No sé si todo completo, pero las cosas más importantes se las voy a pasar. Fíjense todos los factores asociados a la regulación que ustedes quieran, asociados al metabolismo del colesterol. Todos. Esto es para empezar a descartar esa cosa de no comas colesterol. Tomemos al hígado como, de alguna manera, el tejido principal, ¿sí? Asociado a la regulación del metabolismo del colesterol, independientemente de que cada uno lo va a hacer. ¿Por qué el hígado? Piensen, las VLDL transportan colesterol desde el hígado hacia los tejidos. ¿Sí? Las LDL vuelven también parte a los tejidos. Las HDL llevan el colesterol ¿de dónde? De los tejidos hacia el hígado.
¿Y el hígado qué hace con los excesos de colesteroles? Los transforma en ácidos biliares. O sea que claramente el pool de colesterol hepático es un punto central en el metabolismo. ¿De qué depende este pool de colesterol? Obviamente depende de la dieta, ¿sí? Lo que consumimos. También depende de lo que sintetizamos de nuevo. Depende de lo que los tejidos extrahepáticos larguen, ¿sí? Lo cual será a través del HDL, llegará. Depende de lo que el hígado saque a través de las LDL. Y depende también de la eliminación de ese colesterol como colesterol o como ácidos biliares a través de la vida. En consecuencia, la verdad es que la cantidad de colesterol que nosotros tenemos no es solamente un problema de comer colesterol. Puede ser un problema en cualquiera de estos 5 bloques. Y dentro de cada bloque, ¿se imaginan? Porque algunos los conocemos, la variedad de mecanismos que pueden fallar y que al fallar pueden modificar lo que es los niveles de colesterol. ¿Se entiende? Esa es la razón por la cual, básicamente, en realidad el colesterol de la dieta no tiene injerencia en la patología del colesterol. La patología del colesterol está más asociada a fenómenos de tipo interno, en donde lo que falla es, o me falla el transporte reverso a través de las HDL, o tengo alteraciones a nivel de la biosíntesis de novo, o tengo problemas en sacarme del medio el colesterol a través de la bilis, o por la LDL, ¿sí? Más que por comer ¿sí? Está buena esta, ¿no? Sí, yo me puse recontenta, viste que ahora era 3, ahora dicen 5, todo. Yo confiaba en el huevo de la abuela. La verdad es que claramente, ¿sí? Ustedes solamente piensen en los mecanismos asociados a cada uno de estos bloquecitos que yo puse, y entonces la falla puede estar en cualquier lado. Bien, a ver, la síntesis de nuevo, que es lo que estábamos analizando. Dijimos, el paso limitante era la catalizada por hidroximetilglutatión reductasa, ¿sí? ¿Cuál era la enzima? Ya 14 minutos, ya no necesita 15, porque ese ya lo tiene en la cabeza. ¿Y por qué este es el paso limitante? Primero porque está en una etapa muy temprana, y eso ya lo sabíamos. Las enzimas regulables están en los primeros pasos. Pero es muy regulable por esto, porque la biosíntesis de colesterol tiene mucho costo energético. Pregunta, a ver, ¿qué suponen que sucede si una célula que requiere colesterol, porque por ejemplo sintetiza cortisol por colesterol, ¿sí? Lo necesita sintetizar por biosíntesis de novo, tiene un problema energético en forma interna, ¿no? De golpe, por alguna razón, le empieza a caer el ATP. ¿Va a seguir sintetizando colesterol? No. La energía va a tener que controlar eso, porque si no el gasto es enorme, ¿sí? Por ahí lo comentamos. Lo pongo de una. La CLDL es la forma principal de ingreso de colesterol a una célula, ¿sí? Si el colesterol está ingresando desde afuera de la célula, ¿sí? Es lógico pensar que la célula adentro va a tener que cortar el proceso de biosíntesis. Entonces, cuando la LDL ingresa, ¿se acuerdan que dijimos se ponen en marcha 3 mecanismos? Lo vuelvo a reiterar porque son mecanismos de control. ¿Esos 3 mecanismos cuáles son? El colesterol libre te queda, fíjense que el colesterol esterificado se esterifica en el lisosoma, pone en marcha, por un lado, la activación de la enzima ACAT, enzima que esterifica colesterol y genera pequeñas gotículas de colesterol, ¿sí? El colesterol libre lo que hace es disminuye, ¿sí?, la expresión de receptores en la membrana, o sea, no hay receptores y entonces no ingresa colesterol. Y por el otro lado, ¿qué hace? Inhibe a la hidroximetilglutatión reductasa. De esa manera, la célula no sintetiza colesterol. ¿Se entiende? Fundamental. Son 3 mecanismos claves para controlar si el colesterol es aportado en forma exógena o colesterol es aportado en forma endógena. ¿Sí?
Aumenta la síntesis de colesterol esterificado para guardarse como pequeñas gotitas. Disminuye la expresión de receptores en la membrana. En vez de haber esta cantidad de receptores, deja de haber. No inhibe los receptores, disminuye la expresión, o sea que actúa a nivel genético. No se sintetizan más receptores. Y finalmente inhibe a la enzima clave de la biosíntesis de colesterol. Y esa inhibición, ¿sí? Fíjense que en realidad el control de la enzima clave tiene 4 mecanismos definidos. Alostérico, más que conocido, ¿no? Modificación covalente, más que conocido. Fosforilación, desfosforilación. Control de la expresión genética, también regulación genética, también conocido. Y acá hay uno que sí es muy particular y es bastante interesante. Y es, nada, es un chiche, pero es interesante. ¿Saben lo que se controla? La velocidad de degradación de la enzima. ¿Sí? Existe un sistema que permite modificar la velocidad con que va a ser degradada la enzima. O sea, aumenta la degradación. Si yo degrado la enzima, desaparece. ¿Sí? O evito que se degrade. ¿Sí? Es un control muy particular. Alostérico, covalente, genético. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo? A la enzima le inhibe el propio colesterol. Es muy interesante ver para la pregunta de Ángeles. El colesterol tiene tanto la capacidad de inhibir en forma directa a la enzima como de ser regulador en los procesos genéticos. No en forma directa, no es que el colesterol se va a unir a un promotor de un gen. ¿Quién se une a la región promotora de los genes? ¿Cómo se llamaban a esos factores que regulaban la transcripción de los genes? Factores de transcripción, sí, claro, es lógico. Y esos factores de transcripción se unen a las regiones promotoras. Bueno, el colesterol se une a factores de transcripción y de esa manera regula la expresión de los receptores, regula la expresión de la enzima. O sea que tiene doble actividad, ¿no? Inhibe a la enzima y además regula genéticamente. Uno de los eventos interesantes que nosotros lo comentamos la vez pasada tiene que ver con la inhibición por fosforilación que sufre la hidroximetilbutanil-CoA reductasa. ¿Sí? Por alguien que los conocemos. ¿Se acuerdan que comentamos? La proteína quinasa AMP dependiente, AMP. ¿Por qué AMP? ¿Qué era AMP? Falta de energía. ¿Qué es lo que hace? Cuando falta la energía y en consecuencia se activa la AMP quinasa, fosforila la enzima y entonces la inhibe. Por más que esa célula esté recibiendo estímulo para que sintetice colesterol. La falta de energía es un evento muy temprano que puede controlar la síntesis de colesterol. Un ejemplo, imagínense, como decía antes, en la corteza suprarrenal. ¿Sí? Una célula de la corteza suprarrenal está estimulada por la adenocorticotrofina, ¿sí? Para que sintetice colesterol y fabrique el cortisol, muy estimulada. La célula tiene un fenómeno de depresión energético y la inhibición por fosforilación automáticamente frena la síntesis, lo cual significa frena el consumo de ATP. ¿Sí? Esto habíamos comentado cuál era un poco la idea y es la misma que antes. ¿Sí? No, eso actúa desde adentro de la célula. La regulación a través de la AMP quinasa lo que siente es una señal interna, no una señal externa. ¿Sí? Es la señal interna de ¿qué? De que falta energía. No importa lo que suceda afuera. ¿Sí? Afuera puede haber insulina, afuera puede haber otras hormonas, ¿sí? Que estén impactando. Pero esta señal interna de falta de energía, inclusive, suele superar a la señal que viene desde afuera, porque es un mecanismo que la célula utiliza para protegerse. No, es una situación de protección. A ver, si la célula tiene depresión de energía, lo primero que hace es tratar de preservar y ahorrar. Y probablemente la síntesis de colesterol
no es una manera de ahorrar. Y a ver, que una célula tenga como función fabricar cortisol no significa que se vaya a inmolar en fabricar cortisol. La célula va a preservar sus funciones como célula, dejará de sintetizar cortisol, pero preserva sus funciones como célula. Y para poder lograr eso, utiliza este sistema de control interno. A pesar de que de afuera, por ahí, viste, una vez, cortisol, colesterol, de adentro dicen, acá lo frenamos. ¿Sí? Igual que cuando explicamos la vez pasada para ácidos grasos, ¿no? Por más que haya una señal de que hay que sintetizar ácidos grasos, si hay una depresión energética, la AMP quinasa va a frenar el proceso. Por más que desde afuera la insulina diga, ¿sí?, el fosforil y toda la historia, esta es más potente. Sí. Parece muy difícil, pero en realidad, ¿se acuerdan del glucógeno? ¿Se acuerdan que el glucógeno tenía un doble mecanismo de regulación? Se regulaba tanto por la vía de la activación en tal caso, como también se regulaba por el otro lado, o sea, evitaba que el sistema fluctúe entre dos situaciones. Hidroximetilglutarico-A reductasa, activa, desfosforilada, inactiva, fosforilada. ¿Sí? Quinasa que la fosforila. ¿Sí? Fosfatasa que la desfosforila. ¿Quién regulaba a la fosfatasa? ¿Se acuerdan que lo vimos en glucógeno? Una proteína inhibidora. ¿Sí? O sea que el sistema es el mismo. Que a su vez está controlada por fosforilación y desfosforilación. Proteína quinasa A, fosforilación. ¿Sí? Fíjense, acá tenemos AMP quinasa. ¿Sí? Fosforila y activa a una quinasa y la pasa a un estado inactivo. La fosfatasa la desfosforila y la mantiene en un estado activo. Entonces, lo que estábamos diciendo es, ahora se le preguntaba, bueno, pero entonces la insulina. Bueno, la insulina estaría favoreciendo totalmente este fenómeno, ¿no? La insulina activa fosfatasas, el inhibidor no está porque no está fosforilado, la hidroximetilglutarico-A reductasa está activa, se sintetiza colesterol. De golpe hay una depresión energética. La AMP quinasa fosforila acá y esto rápidamente lo lleva. Es mucho más potente la actividad de esta quinasa que lo que la insulina está llevando en este punto. ¿Sí? Mientras sea la celular, en ese momento se protege del punto energético. En cuanto recupera, vuelve otra vez y así como va transcurriendo. ¿Sí? Hidroximetilglutarico-A reductasa, fosforilada inactiva, desfosforilada activa. ¿Sí? Por ahí lo que van a encontrar en todos lados, y esto tiene que ver con esto, es que fíjense que la fosforilación, esta sí, pero esta fosforilación no está asociada al AMP cíclico. ¿Sí? No está asociada al AMP cíclico. El glucagón no pinta demasiado. Está asociada a esta AMP quinasa. ¿Sí? Y a otras quinasas que puede haber. Para fosforilar, para desfosforilar. Para fosforilar, sí. ¿Es más importante que la insulina? No es que sea más importante que la insulina. La señal interna tiene más peso que la señal que pueda venir vía insulina. Entonces va a frenar este proceso. ¿Sí? Y se va a proteger, a pesar de que tenga que sintetizar. La función de una célula no la define como condición final de vida o muerte. Entonces, por eso es que yo les hablé de la AMP quinasa, para entender que las células también tienen algunas señales internas, a pesar de que puedan recibir estímulos desde afuera, independiente de lo que suceda en el entorno. ¿Sí? Y que generalmente esas señales tienen que ver con señales de protección de la célula, no con otra cosa. Bueno, esto lo vamos a dejar. Lo que queda, lo que les decía. Existen factores de transcripción, ¿sí? Factores de transcripción que se unen a dónde? A la región reguladora de los genes, y esto si me lo querés, ¿sí? Si
Si no me lo creen, lo pueden leer, yo se los explico en otro momento, pero si no se va a ser muy complicado. Lo que es muy interesante es que, a ver, los factores de transcripción se pueden encontrar de muy diversas maneras en las células. Algunos factores de transcripción pueden ser fosforilados o desfosforilados, nosotros lo estudiamos eso. Vayan para atrás y van a ver CREB. ¿Se acuerdan del CREB? ¿CREB? Bueno. Algunos, por ejemplo, este factor de transcripción no se encuentra en el núcleo. Este factor de transcripción se encuentra unido al retículo endoplasmático. Uno se pregunta, ¿qué hace un factor de transcripción unido al retículo endoplasmático cuando su función es regular la transcripción de genes que están en el núcleo para el colesterol? Bueno, la cosa es así, en realidad, como cuentito, de acuerdo a los niveles de colesterol, ese factor se encuentra unido o se encuentra libre. Ah, sí, bueno, sí, pero en este caso lo que sensa en ese lugar, ¿sí? Sensa en ese lugar es el contenido de colesterol. Entonces, de acuerdo al colesterol que haya, sigue unido o queda libre. Si ese factor de transcripción queda libre, ¿a dónde va? Al núcleo. Y si va al núcleo, va a poder controlar la síntesis de la hidroximetilglutarico-A, la expresión de receptores para LDL. ¿Sí? Es un sistema muy particular, ¿no? Un sensor de colesterol del retículo endoplasmático y que de acuerdo a cómo sense puede traslocarse hacia el núcleo, pero es un factor de transcripción. ¿Sí? Es un factor de transcripción. ¿Sí? Así que, ¿sí? Las etapas de la síntesis se dan en citosol. Sí, creo que sí. Por ahí alguna de las últimas no, pero habría que buscar. Yo no sé, las últimas de ciclización y eso no sé, tendría que buscar. Esas tengo dudas. Por ahí alguna se vaya a dar en el retículo endoplasmático, pero deberíamos buscarlo. Sí. Si me acuerdo lo busco y lo vemos. Sí. Vamos a comentar esto porque seguramente, no porque sea nutrición, pero es bastante conocido. ¿Alguien toma medicamentos para colesterol acá? No, pero por ahí tiene familiar que toma, o uno tiene conocimiento. Bueno, hay diferentes estrategias para tratar el colesterol. ¿Sí? Una de las estrategias, por ahí se las cuento después, pero hay una que no es que sea la más usada, pero es la usada dependiendo de los valores de colesterol que tenga un individuo. Cuando un individuo supera colesterol de ciertos valores, la terapéutica que hay que utilizar es farmacológica, y lo que se utiliza son una familia de compuestos que se llaman estatinas. Las estatinas son inhibidores competitivos de la hidroximetilglutaryl-CoA reductasa. ¿Sí? Inhibidores competitivos. Entonces ahí está la atorvastatina, el Lipitor, la lovastatina, atorvastatina, simvastatina. No, lo que pasa es que, fíjate, en este caso, lovastatina, estos son los nombres comerciales, Mevacor, Socor, ¿sí? Estos son inhibidores competitivos, fíjense esto, nosotros sabíamos inhibidor, ¿no? Inhibidor competitivo, por ejemplo. ¿Qué característica tiene un inhibidor competitivo? Centro activo, si une al centro activo, o sea que tiene que tener una estructura similar. Fíjense, esta es hidroximetilglutaryl-CoA, fíjense la estructura similar de esta familia. Mientras que en el Lipitor, la inhibición competitiva se da por el producto, que es el bivallonato, acá está, ¿sí? No es de competitivos. Desde el punto de vista cinético, ¿qué producía un inhibidor competitivo sobre una enzima? ¿Qué hacía con el KM? Modificaba el KM, ¿sí? Aumentaba el KM, hacía menos afín a la enzima por el sustrato. Una pregunta, inhibidor competitivo para esto, ¿cómo se puede entender esto? En realidad, si yo pongo un inhibidor que bloquea totalmente la síntesis de colesterol, ¿sí? Como puede llegar a ser un inhibidor no competitivo, ¿qué va a pasar con aquellos tejidos que requieren más colesterol por sus funciones? No lo van a poder tener. Yo no tengo que bloquear la capacidad de las gónadas para la síntesis de hormonas sexuales. Ni tengo que impedir la capacidad de la corteza suprarrenal para sintetizar corticoides, mineralocorticoides. Yo lo que tengo que impedir es que esta síntesis
se manifieste por ahí exacerbada en una situación, en una célula basal. Entonces, para poder controlar lo basal, lo que pongo es un inhibidor competitivo. Hago que la enzima sea menos afín. Pero si hay más colesterol, porque esas células tienen un destino funcional diferente, entonces en esas sí va a funcionar. Entonces, a través de esto no va a haber interferencia con necesidad de colesterol en ciertas células. Y esa es la interpretación de... ¿Un Vidacol? ¿Qué No sé, qué sé yo no sé. O sea, yo... no, porque es nuevo y no entiendo que... Y será alguno de estos. Yo te puedo... Puede ser que en una bebida, o sea, de esta libra... Sí, esto puede ser, o sea, si más de colesterol, sí. Yo te puedo contar cuál es la estrategia de marketing. La estrategia de marketing es, yo digo que salió un nuevo producto que es igual al otro, le cambio el nombre, te lo vendo al doble, y en realidad sigue siendo el mismo. Por ahí no tiene esto, pero tiene los colesteroles que ayudan a reducir y demás. O tiene ¿Qué? lo mismo. O Como vos... en la parada de Evita dice tiene los fitos. Sí, eso es interesante, porque saben, vieron el ADE, ¿no? Hay una... Ahora sí hay que dicen, bueno, sin cuchara, mezclas de portahierro. Porque en el ADES hay un fenómeno muy interesante que han observado muchos médicos pediatras, y es menarcas muy tempranas. ¿Sí? Porque los fitoestrógenos, ¿sí? O sea, en el caso de las hormonas, uno necesita siempre tener un impacto de la hormona más potente, ¿sí? O sea, no se necesita tener testosterona para tener barba. Se puede tener andrógenos menos potentes, pero en cantidad suficiente, y puede llegar a generar el mismo fenómeno, ¿sí? O sea, de a poquito. Y muchos pediatras han observado menarcas tempranas, ¿sí? Y asociadas a alto consumo de ADES. Y se supone que son los fitoestrógenos los responsables, que seguramente no tienen la potencia del estradiol, ¿sí? Pero en una nena en proceso de desarrollo puede llegar a ser importante, ¿sí? Hay algunas particularidades, ¿sí? Pero sí, yo tengo para comentarles sobre los oxiesteroles. Ahora no lo discutimos, pero te puedo mostrar dónde están el fenómeno de los oxiesteroles, que por ahí les interesa, es interesante, o sea, es súper interesante, pero bueno. Nosotros HDL eso vimos, así que nos vamos a comentar. Estamos viendo los puntos clave, pero no se pierdan de vista los 5 bloques, ¿no? La dieta, vimos la biosíntesis de novo, la bilis, la HDL, la LDL. Pensemos un poquito en la bilis. Esto, para que vean, nuevamente no es que soy un detractor del coso, ¿sí? Soy un desmitificador, ¿sí? Quiero mostrarles esto. Obviamente el colesterol, sabemos que ingresa de la dieta, ¿sí? En la propia célula, esto nada más me escuchan, nada más. En el propio enterocito, más allá que parte del colesterol ese va a ser nuevamente esterificado, se va a empaquetar junto con los triglicéridos, con los fosfolípidos y las B48 para formar los kilomicrones. Los enterocitos tienen un sistema de transporte que saca colesterol del enterocito, lo vuelve otra vez ¿a dónde? A la luz intestinal. ¿Sí? Un mecanismo más de control de absorción de colesterol desde la dieta. Y eso no es menor, porque hay gente que demostró que la deficiencia en estos... ¿Saben que este transportador que está puesto acá, ¿sí? ABC, ¿se acuerdan? Yo les dije un ABC. Un ABC que era el que sacaba colesterol desde las células de la membrana a la ApoA1. Bueno, uno similar, lo que hace es el flujo de colesterol nuevamente hacia la luz. Hay gente que demostró que la deficiencia de este transportador está asociado a situaciones de hipercolesterolemia, ¿sí? O sea que la verdad es que no todo el colesterol que uno absorbe verdaderamente se absorbe en forma completa. Parte vuelve otra vez a ser eliminado y se pierde, ¿sí? Esto es también interesante. ¿Qué saben de la bilis? Bien, sabemos la función. Sabemos que es un fluido que se forma ¿dónde? En el hígado. ¿En algún otro tejido? No, exclusivamente en el hígado, que
por ahí lo vieron en anato, ¿no? Pues lo van a ver en anato. Toda la cosa de cómo se forma el árbol biliar y eso, ¿lo han visto? ¿No? ¿Lo van a ver? ¿Hígado lo vieron ya? ¿Vieron hígado? Cuando vieron hígado, ¿no vieron? El conductillo biliar. Claro, vieron que se va formando como una especie de árbol, ¿sí? A partir de estructuras tipo capilares, ¿sí? Los conductillos esos se van juntando, un fenómeno de convergencia, hasta formar estructuras un poco más grandes, que son los conductos biliares, que terminan saliendo ya del hígado, a través del ilio, ¿sí? Hay una estructura que es la vesícula biliar, que es un lugar de almacenamiento de esa bilis, y finalmente salen por el colédoco, algo que nosotros ya habíamos comentado, a través de la ampolla de Vater Oddi, para cumplir esa función de emulsificador de las grasas. Un dato que me parece que es interesante para que uno lo sepa, es que la bilis se forma a través de la presencia de muchos mecanismos de transporte, ¿sí? Para volcar el contenido de lo que va a ser la bilis al canalículo biliar. El canalículo biliar se forma en realidad, como consecuencia de la superposición de dos hepatocitos, forman una estructura particular, y en esta estructura particular es por donde se va a volcar la bilis, ¿sí? Y como la bilis tiene varios componentes, hay una variedad enorme de transportadores de iones y de moléculas necesarios ¿para qué? Para formar la bilis, ¿sí? Para formar el fluido de la bilis. De hecho se sabe de patologías cuando fallan algunos de estos transportadores. Siempre estamos en la bilis. Fíjense que tenemos en la bilis electrolitos, sodio, potasio, cloro, bicarbonato, calcio, magnesio, en distintas cantidades. Tenemos aniones orgánicos, ácidos biliares, bilirrubina, ahora les voy a mostrar los ácidos biliares. Tenemos líquidos, de hecho, se pierde colesterol en forma pura, se pierde lecitina a través de la bilis. Tenemos proteínas, tenemos péptidos, tenemos algunos aminoácidos, glutatión, glutamato, aspartato, glicina, que se pierden a través de la bilis. La bilis, obviamente, es un fluido para la excreción de moléculas, ¿correcto? La idea es eliminar moléculas. Y los ácidos biliares son el producto de la degradación de colesterol. ¿Sí? Yo la vez pasada les había dicho que en realidad el colesterol no se degrada de la misma manera que vimos otras biomoléculas, a dióxido de carbono. En este caso lo que hace es se modifica químicamente, pero no se degrada en forma completa. Entonces la manera de poder degradarlo es convertirlos en estas estructuras llamadas ácidos biliares que van a ser eliminadas a través de materia fecal. Fíjense que los ácidos biliares siguen manteniendo la glucosa, siguen manteniendo una estructura de ciclopentano. Lo que nosotros vamos a encontrar cuando analizamos la estructura de los ácidos biliares es que van a ser más ricos en oxidrilos, ¿sí? Entonces al ser más ricos en oxidrilos son más polares, ¿sí? El hígado sintetiza ácidos biliares primarios, ¿sí? Por eso primarios, porque son los primeros que aparecen, que son el ácido cólico y el ácido quenodesoxicólico, ¿sí? Estos ácidos biliares primarios se transforman en sales, ¿sí? O sea, ¿qué sucedió? Ácido más base, sal más agua, decían por ahí en el colegio, ¿no? Bueno, se transforman en sales cuando se conjugan con aminoácidos. Y hay dos aminoácidos que utilizamos para conjugar a estos ácidos. Uno es la glicina y el otro es la taurina. ¿Existe la taurina en una proteína? No, la taurina no es un aminoácido proteico, no está codificado, no hay ningún codón. Sí es importante para esto. Entonces, cuando el ácido cólico o el ácido quenodesoxicólico se conjugan con taurina o con glicina, como son aminoácidos, ¿sí? Van a poder convertirse en sales. Y es así que la bilis sale con esos ácidos biliares y esas sales biliares. ¿A dónde sale? Al intestino. Y cuando llega la bilis al intestino, más allá de su función emulsificadora, sufre, ¿sí? Un proceso de transformación
como consecuencia de la presencia de bacterias intestinales. Y esa transformación hace que estas sales biliares se transformen en ácidos biliares secundarios. Porque se forman ¿dónde? Ya a nivel intestinal. Que son el ácido desoxicólico, ¿sí? Se correlacionan, y el ácido litocólico. Queda clara la diferencia entre ácidos y sales biliares, ¿no? O sea que primero se forman los ácidos. Se forman los ácidos biliares primarios cólicos y no desoxicólicos. Cuando Se se conjugan con aminoácidos, con aminoácidos taurino glicina formando las sales. Y en intestino se desconjugan y se transforman en secundarios. El desoxicólico y el litocólico. ¿Sí? ¿Correcto? La litocólico es el correspondiente al gen desoxicólico. Ahora, el hígado sintetiza ácidos biliares así, ¿sí? No, según la ingesta, según la cantidad de ácidos biliares que pueda censar. La enzima clave en la síntesis de ácidos biliares es la primera de todas, que es la 7-alfa-hidroxilasa. Esta enzima, que es la que comienza, fíjense, la síntesis de ácidos biliares, se regula ¿por quién? Por ácidos biliares. O sea que si hay pocos ácidos biliares, hay síntesis. Si hay muchos ácidos biliares, se frena la síntesis. Pregunta. 7-alfa-hidroxilasa. Pregunta. Si los ácidos biliares terminan volcándose al intestino, ¿no? ¿Estamos en intestino? Y la 7-alfa-hidroxilasa está en el hepatocito. ¿Cómo se entera esta enzima de cuántos ácidos biliares hay? Si está lleno, No es la vesícula, es intestino. Los ácidos biliares se volcaron al intestino. Cumplieron su función. Van a ser eliminados porque el objetivo es eliminar la bilis. No, porque lo que controla la 7-alfa-hidroxilasa no es el colesterol. Al contrario, son los ácidos biliares. ¿Pero dónde están? En el intestino. ¿Y el hepatocito dónde está? En el hígado. Y entonces, exactamente, los ácidos biliares tienen circulación enterohepática. ¿Qué significa esto? Significa que parte de los ácidos biliares que son volcados al intestino son reabsorbidos, ¿sí? Son reabsorbidos, y como van al hígado, a esto se lo conoce como circulación enterohepática. Son estos ácidos biliares que se reabsorben los que el hígado censa, y a partir de eso define si hace más o deja de hacer ácidos biliares. ¿Sí? A ver, nutricionistas en potencia, ¿hay que comer fibra o no? ¿Para qué? Deme una razón por la cual hay que comer fibra. ¿Para qué? Para eliminar el colesterol. Sí, exactamente. La fibra, ¿por qué? Sí, fibra soluble. Está exquisita en Allbrands. Para eliminar colesterol. ¿Por qué? Las fibras actúan como moléculas con cargas. ¿Sí? Las fibras tienen mucha carga. Los ácidos son sobre todo cargas positivas. Los ácidos biliares tienen cargas negativas. ¿Sí? Entonces, fibra positiva, ácido biliar negativo se unen. No permite que se genere ¿qué cosa? Circulación enterohepática. Se frena. Y entonces, si no hay circulación enterohepática y los ácidos biliares se están perdiendo por materia fecal, ¿el hígado qué hace? Sintetiza más ácidos biliares. ¿A partir de quién? Del colesterol. ¿Y de dónde saca el colesterol el hígado? De la sangre. Y entonces, ¿el efecto cuál es? Reducción en el nivel de colesterol. ¿Puedo bajar el colesterol de 400 a 200 con la fibra? No, y aunque me coma un silvapen, no. Entonces la fibra se une a los ácidos. La fibra actúa como un intercambiador iónico.
¿Qué les pasa? ¿Cayeron del Silopen? ¿Qué puede decir? Fabio, marcador, claro. Está muy bien. Cuando una persona tiene una hipercolesterolemia leve, existe una alternativa o una conducta terapéutica sin necesidad de llegar en primera instancia a las estatinas. Las estatinas son complicadas. Uno no puede tomar estatinas porque sí. Tienen mucho efecto secundario a nivel muscular. ¿Sí? Entonces, cuando a las ¿cómo? Sí, no se sabe muy bien por qué, pero está asociado a mucho desgaste, a mucho trabajo. De hecho, hace 4 años sacaron una estatina en España, tuvieron infartos agudos de miocardio. ¿Sí? La empresa quebró, fue un desastre. Tiene sus manifestaciones musculares importantes, entonces tiene sus efectos colaterales. Pero cuando la gente tiene hipercolesterolemia leve, lo que se puede utilizar como estrategia terapéutica que se utiliza son unas moléculas que actúan como las fibras. ¿Sí? Casualmente actúan como intercambiadores iónicos. La más conocida de todas es la colestiramina. Colestiramina. Se toma por boca, atrapa ácidos biliares, impide el circuito enterohepático y obliga a un consumo de colesterol. El gran problema es que, ya lo comentamos esto, nosotros nos adaptamos mucho. Entonces, de alguna manera, el cuerpo lee la colestiramina y el tratamiento no es más efectivo más allá de 3 meses. Por eso es que la gente que toma colestiramina toma un tiempo para evitar el acostumbramiento. O sea, las fibras es un mecanismo natural de control de colesterol. Esto tampoco significa que uno tiene que comer fibra de forma controlada. De hecho, hay trabajos que científicamente asocian un consumo exacerbado de fibra, por ejemplo, con algunos cánceres intestinales, o sea, en su justa medida, ¿no? La fibra. ¿Sí? Sí, acá. Se reabsorben para ir al hígado. Pero una vez que están todos secundarios. Sí, en general primarios y secundarios, porque la verdad es que no es que todo lo primario pasa a secundario. ¿Sí? En realidad, en un momento determinado hay una mezcla, tanto primarios como secundarios. No es que sean exclusivamente los secundarios. Sí, o sea, se suele reabsorber. Sí, porque, chicos, esto está ocurriendo ya, no está ocurriendo a nivel del duodeno. ¿Sí? Esto es un proceso que ocurre inclusive por ahí ya asociado al colon, o sea, ya ha pasado ya toda una instancia, ya los ácidos biliares han cumplido su función, y lo que se está haciendo es eso, recircularlos. Esta recirculación, ¿sí? La secreción de sales biliares es una vía importante de excreción de colesterol, porque el colesterol se pierde. ¿Sí? Solubilizan, ¿sí? Evitando que precipite en la vía biliar. Esto es un dato interesante. ¿Ven esta cosa de los cálculos? ¿Sí? Bueno, uno de los factores asociados, que puede estar asociados a la precipitación de cálculos, tiene que ver con esto, una falta de solubilización de ese colesterol. ¿Sí? El colesterol es muy insoluble, necesita mantenerlo solubilizado. De hecho, una cosa extrañísima, pero hay gente que ha encontrado, son casos muy extraños, personas que han eliminado por orina cristales de colesterol. ¿Sí? No cortan, son chicos, se ven a microscopio. Pero cristales, eso es extrañísimo, que precipite, que cristalice como colesterol. ¿Sí? Pero sí, acá a nivel de la vía biliar puede ser muy importante. Si a uno de estos por ahí le suma algún componente infeccioso, puede ser un factor muy importante en la formación de cálculos biliares. ¿Sí? Facilita la digestión de los lípidos, esto ya lo sabíamos, facilita la absorción de vitaminas y liposolubles. ¿Sí? Así que es un fluido de excreción, pero además con cosas muy importantes. Por el proceso de, ¿cómo se llama? De emulsificación. Claro, sí. Y nada, esto era porque por ahí lo habían comentado. Acá hay oxiesteroles. ¿Quiénes son oxiesteroles? Oxiesteroles son intermediarios, ¿sí? Fíjense que son intermediarios de la síntesis de los ácidos biliares, ¿no? Colesterol, ¿sí? Sales biliares, oxiesteroles.
intermediarios metabólicos, nosotros no los vimos, pero están ahí en el medio, ¿sí? Son los productos de la vía. Fíjense que estos oxiesteroles, ¿sí? Estos oxiesteroles regulan ¿a quién? ¿A? La síntesis de colesterol, ¿sí? O sea, los oxiesteroles regulan la síntesis de colesterol. Los oxiesteroles regulan la síntesis de los propios ácidos biliares, así que verdaderamente los oxiesteroles tienen su razón de ser, ¿sí? Así Valeria ahora tiene herramientas académicas para poder definir, ¿sí? No estoy viendo nada más. No estoy viendo. ¿Eh? Sí, ahí va. El día lunes, no sé con qué vamos a empezar, pero yo lo que tengo que terminar de dar una cosa, pero lo que vamos a hacer es que ustedes en el día de mañana, en el sábado o en el domingo, que se tomen 15 minutos.